es una cadena muy rica y bastante provechosa. Entonces, pero ¿sabes qué, Maritza? Digo, a ver, híjole, lo voy a decir así, somos pocos los maestros que realmente, damos un servicio y aparte como que nos involucramos en áreas interdisciplinares, ¿sí? Porque hay algunos compañeros que los he invitado, por ejemplo, a los proyectos híjole, conozco cientos de maestros de educación física y son muy pocos los que se han involucrado a los laboratorios. Digo, algunos se han involucrado porque son amigos y le decía, oye, ¿sabes qué? Necesito un mentor en un equipo y no lo he conseguido, ayúdame, ¿no? Y órale, sé que es académico y órale, me ayudaba, ¿no? Porque invitamos a mucha gente que está metido en el ámbito académico. Pero en general, si no hablan, de hecho, yo siempre los bromeo, o sea, si no hablas, cuando les das un curso o un taller a maestros, específicamente de educación física, si no hablas de cantos, juegos, actividades recreativas, dinámicas, etcétera, o es mucho de práctica, no les llama tanta la atención. sí. Entonces, hace muchos años yo les decía a los compañeros que en el ámbito académico, independientemente de donde trabajemos, pues necesitamos conocer un poquito más sobre la escritura, porque, a ver, sí nos enseñaron a leer, y es un debate que siempre traigo con los maestros de primaria. Sí, enseñamos a los niños a leer y a escribir, pero yo creo que al niño de primaria lo enseñamos a leer, que es repetir lo que dice esos signos, ¿verdad? Y a copiar signos, pero realmente a leer, hacer una lectura analítica, crítica, reflexiva, etcétera, y hacer una escritura como tal, una creación de textos, digo, son pocos los que lo hacen, ¿no? Y también es una habilidad, o sea, no es, hay que reconocer que pues, las personas van desarrollando muchas habilidades a lo largo del tiempo. El detalle aquí es que, utilizo la palabra atrevernos, ¿no? O sea, no nos atrevemos como a hacer un poquito más allá de lo que nos corresponde en algún momento, ¿no? Así es. Creo que se llama pasión, ¿no? Yo le diría pasión, porque cuando uno le apasiona algo, sin importar el tiempo, distancia, cuánto haya que leer, a qué hora hay que leer, cuánto haya que hacer para innovar, para hacer cosas nuevas, creo que solamente lo mueve a uno la pasión. Y es lo que el canal, ¿verdad, mis estimados, en este grupo? La pasión por estudiar, la pasión por mejorar vidas es lo que estamos haciendo aquí. Es que, ¿sabes qué, Ana? Fíjate que culturalmente nos acostumbraron a trabajar por dinero. Así es. Digo, y está bien, o sea, a ver, yo trabajo por dinero, siempre se lo digo a los compañeros. Claro. Pero ¿sabes qué? Hay una gran diferencia entre cuando le pones pasión y disfrutas lo que estás haciendo, ¿verdad? Y aparte, pues te pagan, ¿no? Y otra cosa es, por lo menos yo lo he visto en muchos países latinoamericanos que yo digo que son más agradecidos que en México, ¿sí? Y entonces le digo a los compañeros, oigan, maestros mexicanos, debemos de ser más agradecidos. O sea, hay poblaciones, o sea, mucha gente que está en México se queja, pero no ve el potencial de México y no ve el potencial de los mexicanos, o no lo vemos, ¿no? Y mucha gente que está fuera del país que se da cuenta de lo rico en general, o sea, lo rico en gastronomía, en historia, en recursos naturales, en territorio, ¿no? En investigación educativa. Me quedo sorprendida y anonadada de todo lo que encuentro que ustedes han avanzado, que nosotros absolutamente no, ¿verdad? Pero normalmente no volteamos hacia adentro, sino volteamos hacia afuera, ¿no? Así es. Y otra cosa que hablaba precisamente, también es un tema de inclusión, hablaba con unos compañeros, la cuestión del malinchismo. Yo le digo que hay un tema actualmente, es como que la revalorización del maestro, ¿no? En general, no solamente el de educación física. Y lo que yo comento es que primero debemos empezar a valorar nosotros propios nuestro trabajo y no perder el respeto a nuestro trabajo, ¿sí? ¿Cómo? Llegando temprano, haciéndolo, planeando, dejar evidencia de ello, muchas otras cosas, ¿no? Después valorar al maestro que tenemos al lado, ¿no? Porque yo siempre lo he dicho y lo he criticado y lo voy a decir con mucho respeto. Yo tengo compañeros que no metieron a sus hijos a la escuela primaria donde trabajaban porque es una escuelita y lo metieron a la escuela particular. Y no tengo nada en contra de las escuelas particulares porque yo estoy en una escuela particular, la maestría. A lo que voy es que nosotros mismos no creemos en nosotros mismos, ¿sí? Entonces yo le digo a los compañeros, oigan, para empezar a valorar o la revalorización del maestro, pues empezamos con nosotros y después con nuestros compañeros, ¿sí? Algo que me impactó que le dijiste a los maestros de educación física de Guatemala era de que cuando hablábamos de investigación, porque Guatemala no hace investigación, entonces tú les dijiste, bueno, y en Guatemala no se hace investigación, empiecen ustedes mismos
anotando, diciendo, hemos avanzado en esto con mis estudiantes, en esto retrocedimos, pero entonces esa parte a mí me impactó y se los recuerdo constantemente a los maestros porque sigo trabajando con ellos. Entonces les recuerdo esa parte de la investigación. Hagamos investigación. Así podemos compartir datos, experiencias que no nos lo están pagando, pero dentro del mismo quehacer como maestros de educación física lo estamos realizando. Entonces esa parte me pareció muy interesante para nuestros maestros y el que se revaloraran como tú dices. Correcto. Maritza, creo que ibas a hablar. Bueno, pues bienvenido oficialmente a nuestro estimadísimo colega Antonio Yáñez Figueroa. Realmente, como decíamos hace un ratito, licenciado en educación física, pero él es especialista en investigación educativa y todo lo que ello conlleva y el trabajo que estas palabras implican, porque no es fácil. Lo que hemos estado platicando es bastante conmovedor para nosotros mismos y reconfortante como docentes, porque hacemos nuestra labor, nos encontramos en el mismo canal de vida, en la misma, ¿cómo decirlo?, en un estilo de vida tan apasionante que retribuye, ¿sí? Económicamente sí es cierto porque necesitamos y tenemos que tener una fuente de ingresos, pero esa pasión de la que habla el maestro José Antonio es increíble, ¿no? Es increíble y sobre todo en su profesión, maestro Antonio, ¿cómo es que la inclusión educativa genera un movimiento hacia la inclusión educativa junto con educación física? Ok, gracias Maritza. Mira, para empezar, sabemos que la educación física es un servicio de educación que se da en diferentes niveles, principalmente en educación básica. En educación media superior, hace algún tiempo se llamaban actividades paraescolares y ya nada más era como más especializado, ¿verdad? Y en la universidad, bueno, pues se dedican definitivamente al deporte elite, al deporte especializado, al deporte de competencia, ¿verdad? Bueno. En educación básica mantenemos todavía el deporte formativo y el deporte formativo tiene una gran inclusión porque es el deporte para todos, el deporte de las masas, ¿verdad? El deporte es parte de la educación física, es un medio de la educación física para desarrollar el cuerpo. Entonces, ahí a ningún niño hacemos a un lado. O sea, todos los niños juegan. Vamos a jugar fútbol, todos los niños juegan fútbol, todos los niños y las niñas juegan fútbol, ¿sí? Y aquí hay una gran ventaja del maestro de educación física. Las nuevas corrientes enfocados en la inclusión educativa le permiten al maestro de educación física romper con esos paradigmas que decían, ok, el maestro de educación física le da 5 minutos de descanso a los niños o de juego libre y entonces las niñas juegan a saltar la cuerda o voleibol y los niños a jugar fútbol. No, aquí se rompe ese esquema. Aquí nosotros precisamente permitimos que todos los niños participen en todos los juegos. Tanto los niños como las niñas van a participar en los diferentes deportes. Y no vamos a catalogar que hay como que deportes o juegos para niños y deportes o juegos para niñas. Esto es, empezamos a romper esos esquemas, ¿no? Esa es por la primera parte de la inclusión. ¿Por qué consideramos a todos los niños? Bueno, nosotros debemos de considerar a todos los niños porque antes de contar con el programa, los contenidos, la currícula, los aprendizajes, etcétera, de educación física, nosotros partimos de las características, intereses y necesidades del niño. ¿Sí? Entonces, previo a aplicar lo que voy a aplicar en cualquier escuela, lo primero que tengo que hacer es conocer a mi alumno. Y ahí involucramos otra parte de la inclusión, que es a cualquier niño, ¿verdad? El niño sea más hábil o menos hábil, para X situación, lo vamos a incluir. La niña no es tan hábil o no es tan flexible o es muy flexible, la vamos a incluir. El niño tiene alguna discapacidad o tiene alguna condición específica, también lo vamos a incluir. Hay ese espacio, ¿verdad?, de diagnóstico, de conocer a los niños en dónde están, precisamente lo que mencionamos hace un momento de dónde están y cómo esperamos que el niño vaya desarrollando su cuerpo a lo largo de un ciclo escolar. Y terminamos con el ciclo escolar y volvemos a hacer
una evaluación, ¿sí? Que es una evaluación final, para poder hacer un comparativo, ¿verdad? Cómo llegó el niño o la niña en primer año, ¿verdad? Y cómo termina el niño o la niña para pasar a segundo año, como se hace actualmente en la educación primaria, específicamente, bueno, en la educación primaria, ¿no? Pero se hace igual en educación preescolar, se hace igual en educación secundaria, ¿no? Esta parte es bien interesante porque, por ejemplo, yo soy docente de nivel bachillerato o media superior. Sin embargo, soy madre de familia de jardín, ¿no? El famoso kinder que le decimos, de primer grado. Entonces, mi niña tiene una condición especial. Ella es niña TEA, del trastorno del espectro autista. Y he seguido esta parte de la, ¿cómo decirlo?, integración de todas las disciplinas es complejo, interesante y formidable, tengo que decirlo. Si están viendo números del 1 al 5, los van a ver en educación física, los van a ver en lectoescritura, los van a ver en informática, los van a ver en todas las asignaturas que ella lleva. Y sobre todo me llamó la atención porque en educación física nos pedían 5 taparroscas de refresco, de lo que encuentres, ¿no? Yo decía, bueno, 5 está bien, que no le quepan en la boca o que sean más grandes, ¿no? Por cuidados. Y, a ver, me vas a dar una, me vas a traer 3 y aviéntalas, ¿no? O hacia arriba. Y yo analizaba y dije, a ver, ¿cómo para qué, no? O sea, pues mi experiencia docente no es ahí. Cuando yo vi que le dijeron, ahora arrójalas a la pared, esta habilidad mi hija no la tenía. Su destreza, ¿no? Su motricidad no era, en ese momento no estaba desarrollada. Entonces, justamente de esa evaluación final que mencionas, maestro, yo me quedé impresionada porque esta semana de cierre, entonces pidieron ciertos materiales y ella ya era de correr 1, 2, 3 y ella gritaba, corre, corre, corre. Ella sabía los pasos que debería de seguir y lo que tenían que ir a buscar y tirar y aventar. Entonces, yo ya la vi de un agosto del 2021 en línea a un julio del 2022, semipresencial, porque no dio tiempo, estamos en casa otra vez, bastante flexible, ya las indicaciones, porque una de sus características es que es como, no sigue las indicaciones, ¿no? Al 100%. Entonces, ya empieza, si le dicen, tráeme 2, ya las lleva. Aviéntalas, ya sabe lo que es, y ahora vuelta. Entonces, yo he visto cómo se integran los saberes con las habilidades y destrezas, ¿no? La parte física y es muy importante y va ya en lo que es la educación inicial y ya Correcto. los están enfocando a lo que sigue. La verdad es sí me impresionó. Yo dije, yo tengo que expresarlo como madre y no sé si todas las mamás lo ven, pero realmente el trabajo que hace es maravilloso. Sí, Maritza, fíjate que, mira, en torno a ello, fíjate que esto de la vinculación de contenidos o la transversalidad o la movilización, le han incluido algunos conceptos a ese tipo de acciones, ¿verdad? Acciones pedagógicas. Yo le he comentado a los compañeros de educación física es que nosotros en educación física tenemos un abanico de posibilidades para poder desarrollar al estudiante en otras áreas del conocimiento que no son específicas de educación física, por así decirlo, porque cuando hablamos de educación física pensamos que solamente es condición física, ¿sí? O la salud corporal, ¿verdad? Que el niño se pueda mover, desplazar, etcétera, que sea más fuerte, más rápido y demás, ¿verdad? Pero vamos más allá, precisamente, y esto se ve en general en un juego o en un deporte, ¿sí? Número 1, nosotros ayudamos a los niños a lo que decías, digo, puede ser la palabra como muy general, ordenar, ¿verdad? Sí, y ordenar pues te va a servir para las matemáticas y te va a servir para el español y te va a servir para las líneas de tiempo, historia, etcétera. Pero nosotros empezamos con ese tipo de situaciones, ¿no? Ordenar. Involucramos la parte de respetar turnos, por ejemplo, ¿no? Que lo vas a ver en el banco, en las tortillas, en la vida diaria en general, ¿verdad? Cuando vas al checador, subirte y bajar del camión, etcétera, ¿no? Y ahí empiezan también algunos valores, ¿sí? Del respeto mutuo, el respeto al contrincante, porque a veces hacemos juegos y son juegos de competencia, o sea, un equipo contra otro, ¿verdad? Entonces decimos, oye, respetar al contrincante. También involucrando la parte de la inclusión, actualmente hacemos juegos y siempre buscamos, que es una estrategia de apoyo o como un recurso didáctico en educación física, es crear grupos mixtos.
¿sí? Vamos a formar equipos, X cantidad de equipos en un salón de clase, y siempre decimos, la condición es que haya niños y niñas en el equipo. Porque si hacemos equipos, normalmente pues van los rápidos, los fuertes, las bonitas, ¿no? Las populares, etcétera. O sea, los mismos niños solitos se hacen como equipitos, ¿no? Entonces decimos, a ver, número 1 debe haber niños y niñas. Y entonces empezamos a trabajar con ellos, ¿verdad? Y lo que acabas de mencionar, a ver, las posibilidades del movimiento siempre son de acuerdo a las posibilidades de los niños, ¿verdad? Tú les dices, oigan, vamos a desplazarnos de aquí a allá, ¿sí? Corriendo. Y en algún momento podemos decir, oiga, a ver quién llega más rápido, saber quién lo hace mejor, etcétera, ¿no? Nosotros siempre como que involucramos en la educación física la parte precisamente recreativa, la parte del disfrute, ¿sí? Porque, pues, es actividad física para todos, ¿sí? Incluimos a todos. Entonces, si el niño llegó primero, si llegó el niño llegó el último, a veces cuando los niños, hay muchos niños que van a llegar al último, entonces le decimos, ahora de regreso, ¿no? Y entonces los niños van apenas a la mitad de la cancha y vienen de regreso y son los primeros que llegan, ¿no? Entonces, digo, le metes ese tipo de dinámicas a la clase de educación física precisamente para que todos los niños se sientan con posibilidades de movimiento y que se sientan que han desarrollado o han potenciado esas habilidades o esas capacidades de movimiento, ¿no? Porque no decimos, oiga, voy a tomar el tiempo a ver el que llega en 3 segundos al otro lado de la cancha, ¿no? Entonces, ahí empezaríamos, o el que no llegue en 3 segundos, pues lo sacamos del juego, ¿no? Y otra cosa que quería puntualizar es que desde hace mucho tiempo, precisamente para romper con este esquema de que el niño sea aislado de los juegos, se crearon algo que se le llamaban en ese entonces los juegos sin perdedores, ¿verdad? O sea, que haz de cuenta que, por ejemplo, un tradicional juego, el de atrapar, ¿no? Que al niño que lo atrapan se descansa, espera hasta que atrapen a todos, ya vuelve a entrar, ¿no? Bueno. Entonces, el juego sin perdedores era que si atrapaban a un niño, ese niño tenía que hacer algo, ¿sí? Mientras esperaba, o sea, debería estar también en movimiento, ¿verdad? Entonces, ahora hay dos corrientes, que son los juegos cooperativos o los juegos colaborativos, que precisamente involucran que todo el tiempo los participantes estén dentro del juego, aunque tengan una condición diferente, por así decirlo, como, te digo, como el juego de las atrapis, ¿no? Un niño atrapa a todos los demás, al que atrapa, pues se queda sentado. No, bueno, el que se queda sentado tiene que hacer una actividad ahí, ya sea sentado ahí, sentado o parado en una orilla de la cancha o al centro de la cancha, y debe estar haciendo actividad precisamente, ¿no? O puede hacer alguna actividad como una condición para poder regresar y poder ser otra vez atrapado, ¿no? Entonces, pues el niño y la niña, ¿verdad? Aunque lo atrapen, pues va y hace lo que tiene que hacer, la condición que tiene que hacer, y regresa la niña al juego, ¿no? Qué interesante. No había escuchado eso del juego colaborativo, ¿verdad? Definitivamente en educación física no lo había escuchado. Me parece muy interesante. Sigo trabajando con mis maestros de educación física y me gustaría abordar ese tema del juego colaborativo tomando las ideas que hace un momentito nos dabas. Y por supuesto que yo espero que ellos retroalimenten y vengan mucha creatividad para poder realizar ese juego colaborativo. Ana, tengo un taller diseñado que se llama precisamente así, trabajo colaborativo vivencial desde educación física. De verdad. Sí, se puede trabajar con niños, se puede trabajar con maestros o con adultos. La idea precisamente es una serie de juegos, ¿verdad? Hay muchísimos, pero una serie de juegos para que las personas vean que podemos jugar siempre, o podemos movernos, o podemos desarrollar nuestro cuerpo o nuestras habilidades motrices, pues a través de un juego, una actividad. Y son actividades muy, muy tranquilas, actividades súper pacíficas, súper pasivas, ¿verdad? Que no se requiere tanta movilidad, pero estamos jugando, que es otro de los medios de la educación física, que es el juego, ¿verdad? Hace un momento mencionamos el deporte, y hay una serie de actividades es más, hay juegos que se utilizan, que son jugados sin material, y podemos hacer este trabajo colaborativo. ¿Para todas las edades o con edades específicas? No, para todas las edades. Son juegos muy sencillos que cualquier niño lo podría jugar, y cualquier adulto se súper divierte en esos juegos. Y esta es como una idea para que ellos vayan haciendo como que ese ambiente de aprendizaje con los niños, ¿no? Y lo que iba a puntualizar hace un momento es que cuando se vino esta corriente de que hacía falta en México, por lo menos, ¿verdad? Por los estándares internacionales, hacía falta lo del tema del pensamiento lógico matemático y la lectura y la escritura, que la mayoría de los programas o los proyectos de cada una de las escuelas se enfocaban en lectura y en escritura y en pensamiento lógico matemático,
pues el maestro de educación física también se daba la tarea de hacer ese tipo de actividades. Entonces, lo que yo les decía a los compañeros es que sí podemos, solo que sin perder la esencia de la clase de educación física, que es movimiento, porque, a ver, si el niño, ¿verdad? Cuando tú llegas al salón de clase y va a salir a clase, lo primero que le dice, oigan, ¿saben qué? Pues vamos a salir a la cancha. Pues claro que se emocionan, ¿verdad? Los niños y las niñas. ¿Por qué? Porque les tenemos una ventaja a los maestros de grupo. Nuestra clase es al aire libre. Eso ya es una ventaja. A ver, hay una gran diferencia de estar encerrado durante 4 horas en un salón de clase de 10 por 10, 6 por 6, el tamaño que sea, a irse a la cancha, ¿verdad? Donde podemos gritar, bailar, saltar, etcétera, ¿no? Y por lo menos movernos y respirar aire, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una gran ventaja. Y lo que les decía a los maestros es, ok, sí podemos utilizar lo que hace un momento Maritza mencionaba, podemos utilizar con cualquier material, con taparroscas, con botes, con platos, con cualquier material, podemos utilizar números y letras, siempre y cuando involucre una acción motriz, involucre un movimiento, ¿verdad? No sé, ponerse la taparrosca en la cabeza, y llevarla a un lugar y en ese lugar poner, no sé, todas las taparroscas rojas hay que llevarlas ahí porque las taparroscas rojas valen 5 puntos, ¿no? Y en equipos vamos a llevarlo para allá y las azules en otro lugar y valen 3 puntos las azules y 2 puntos las verdes, etcétera, ¿no? Y al final, pues los niños van a ir a contabilizar cuánto reunieron en colores, etcétera, ¿no? Digo, pero se están desplazando, a diferencia que le digas a los niños, no, bueno, pues nos vamos a sentar en la cancha y cada quien tiene el montón de taparroscas y les va a dividir, ¿no? Pues eso lo está saliendo en el salón de clase. Entonces, sí priorizar los contenidos de manera, priorizarlos, pero de manera general, porque la idea de educación física es precisamente la edificación de la competencia motriz, ¿no? O sea, que el niño tenga sus habilidades de movimiento para el futuro, para su vida adulta, ¿no? No, pues con esas ideas geniales para los maestros de educación física y para los que no somos de educación física, también podemos ver todo lo que hacemos que conlleva a cosas que podemos incluir, porque justo hace rato hablaba con una docente y decíamos, ¿qué falta nos hizo a nosotros los docentes tener como una actividad cuando regresamos de pandemia a escuela, una activación en general de bienvenidos, sobrevivimos, estírate, brinca, le digo, una pelota, por lo menos que nos hubiéramos pasado entre todos y no dejarla caer, le digo, hubiera sido riquísimo porque nos aventaron nada más, así hablo en mi experiencia y en mi contexto, ¿no? Nos aventaron al ruedo y yo creo que ni hola, gracias por sobrevivir o algo así, nos dijimos unos a otros, ¿no? Yo sí recuerdo que nos dio mucho gusto entre pares vernos y dijimos qué bueno que estamos aquí, pues a darle, ¿no? Pero yo creo que entre docentes también nos hace falta ese tipo de activaciones porque harían la diferencia, o sea, como que te cambia el día, la mañanita, ¿no? Nos cambiaría a todos y a lo mejor esa cultura del movimiento, precisamente de esa activación mente-cuerpo y demás, nos haga una gran diferencia o nos pueda ayudar de aquí en adelante a los que estamos ahorita casi por terminar o terminando un ciclo escolar y vamos a empezar ya sea ciclo escolar o semestre y sí, ojalá lo incluyéramos, nos hace falta. Y es que no es solamente eso, he estado leyendo lo que ha escrito la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, UNESCO, y hablan de lo esencial que es que nuestros estudiantes retomen la educación física y lo hablan como nosotros le llamamos acá en Guatemala un área del currículo, ustedes le llaman una materia, una clase, creo que al final pues vamos a lo mismo, pero estoy leyendo de que se vuelve la educación física medular en el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes, porque primero, con educación física socializas, permite la socialización. Número 2, permite el ejercicio, que sabemos que en todo este tiempo de pandemia lo que provocó es que nuestros alumnos se volvieran poco ejercitables. Además de eso, depresiones, tristezas, dolor y tantas cosas más porque perdieron algún familiar, a papá, a mamá, a un tío, y entonces la educación física se vuelve eso esencial para buscar que el estudiante vuelva a recuperar, tal vez no del todo su vida anterior, pero sí, de verdad, yo me quedé sorprendida
cómo educación física se volvió tan importante después de este tiempo de pandemia y cómo en nuestro país no se le dio prioridad a la educación física, sino a matemáticas, lectura y nada más. Y yo diciéndoles, miren, es esencial la educación física, necesitamos agregar periodos, necesitamos hacer... es lo que tú decías, campamentos, hacer cualquier otra actividad extracurricular que nosotros le llamamos fuera del tiempo de clases, para que nuestros estudiantes intentemos hacer los mismos que eran antes de la pandemia. Entonces, me parece, yo definitivamente le voy a escribir a Toño después porque me emocioné muchísimo con todo lo que acaba de compartir. Y sé que para mis maestros, de verdad, va a ser muchísimo, y no solo para mis maestros, para nuestros estudiantes va a ser súper relevante, muy significativo, poder aprender la educación física desde otra forma. Gracias. Sí, Ana, fíjate que, como todo maestro, ¿no? O como toda persona que se tuvo que transformar su escenario educativo a una pantalla, ¿verdad? Curiosamente, fíjate que cuando empezó la pandemia decían, híjole, hay un reto muy grande que es conocer cómo la educación en línea, a distancia, semipresencial, mixta, etcétera, o sea, los diferentes conceptos que se le han puesto actualmente a la educación, cómo hacerlo, ¿no? Y es un reto, y lo voy a decir con mucho respeto. Yo estudié mi maestría en línea, y la maestría en línea la estudié entre el 2007 y el 2010, ¿sí? O sea, hace ya algún tiempo. Y aparte, en el 2002, yo propuse, por una experiencia educativa que tuve en el 2002, 2003, propuse en la Dirección General de Educación Física que algunos cursos nos los dieran en línea, ¿sí? En una modalidad, que en ese entonces era módulo, imagínate lo que íbamos a utilizar, ¿no? Entonces, para mí la educación en línea, o para mí la educación a través de un dispositivo tecnológico o a través de una plataforma, no era nuevo, ya lo conocía. Entonces me di cuenta de algunas cosas que todo lo que era lo presencial lo están mudando a lo virtual tal cual. Y yo le decía, vamos a cometer errores. Y está bien, o sea, es bueno porque los errores nos enseñan, ¿verdad? Y entonces los maestros se dieron cuenta que no es lo mismo. O sea, no es lo mismo dar una clase, aunque estamos aquí, una clase de un diálogo, ¿verdad? Que yo platico, o yo soy como que el docente y que expongo a mis alumnos y mis alumnos me escuchan. Pues tengo que cambiarle un poquito la dinámica, porque lo que dice Ana, ¿no? Se convirtieron los estudiantes o los mismos maestros, todas las personas por la pandemia, más sedentarios, ¿sí? Entonces, teníamos que buscar la manera, ¿no? De hecho, ahorita que decías de sumarle actividad, se creó precisamente un programa que se llama Suma Minutos, ¿verdad? Que es sumarle movilidad al cuerpo a lo largo del día. Y ellos ponían, hubo varias estrategias, una de ellas era las pausas activas. En 5 minutos vamos a hacer ejercicio. 5 minutos nada más, como para cada hora más o menos, o cada 50 minutos, hacíamos 5 minutos de ejercicio, pero eran 5 minutos, no más, ¿no? Entonces, con el simple hecho, como dices, ¿no? De levantar los brazos, estirarlos, pararse, sentarse, estirarse un poco, ya estamos haciendo movilidad. Empezamos a respirar de una manera diferente, otra vez el cerebro se oxigena y continuamos con el trabajo, ¿no? Entonces, pues hay compañeros que se atrevieron a hacer una serie de actividades que también precisamente, si en algún momento podemos compartir eso, tengo compañeros que han trabajado como estrategias desde educación física para poder trabajar en estos escenarios digitales o virtuales, ¿no? Lo podemos hacer, y te sorprenderán los juegos que han puesto los compañeros, ¿no? Ese es por un lado. Ahora, por el otro lado, fíjate que hablando de la inclusión, ahorita mencionabas algo muy importante. Nosotros en educación física, tanto niños como niñas pueden participar en la clase. Sí, también invitamos a los padres de familia a la clase de educación física. Hay como unas acciones que se llaman de educación física para poder trabajar con los padres de familia, ¿no? Involucramos a los maestros. Y otro de los medios de la educación física, que lo he mencionado, es la recreación. Y el nombre lo dice, Ana, de hecho siempre lo comento, ¿no? O sea, ¿tú alguna vez has visto jugar a un niño y que esté triste en el juego? A menos que pierda, ¿verdad? Pero normalmente el niño la persona que juega está contenta, está jugando. ¿Y qué hacemos cuando jugamos? Bueno, en la recreación, precisamente el nombre lo dice, estamos recreando algo que ya hemos vivido y que lo podamos transformar en ese momento, pues de una manera diferente, porque tenemos una experiencia, un ambiente, materiales o personas diferentes, ¿no? Supongamos, nosotros 4 vamos a jugar el juego de piedra, papel o tijera. Es un juego muy sencillo, ¿verdad? Que vamos a cerrar nuestra mano. Cuando yo diga piedra, papel o tijera, lo vamos a abrir, cerrar o poner la tijera, ¿no? Entonces, piedra es el puño cerrado,
papel es el puño abierto y tijera es, ¿no? Y hacemos una competencia, ¿sí? Si yo saco tijera, tú sacas papel, pues el papel yo lo corto, ¿verdad? Y si quieren lo podemos jugar ahorita, ¿sí? Pongan su puño el que ustedes quieran cerrado, ¿sí? Y entonces decimos, yo digo a la de 3 y vas a poner piedra, papel o tijera, el que tú elijas, ¿sí? Y dice 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces ahí, por ejemplo, los de tijera cortamos al papel de Leonel, ¿verdad? Pero el puño nos gana, ¿no? Ok, y el puño, fíjate, y el puño, el papel tapa el puño, ¿no? Entonces, ahí ya, bueno, ese es un juego muy sencillo, ¿verdad? Bueno, ese juego, cuando nosotros lo jugamos, y ya lo han transformado, le ponen hombre, lobo y escopeta, etcétera, entonces van haciendo esta modificación de la expresión corporal, ¿no? Y cada vez que lo jugamos, dependiendo del tipo de juego o con la persona o con el material que lo hagamos, cada vez es diferente, ¿no? Entonces nos recreamos, lo volvemos a disfrutar, o sea, la parte de recrear, pues significa mucho. Y otro tema también de la inclusión que es muy importante que consideramos nosotros en la educación física es incluir todo el cuerpo. De hecho, normalmente a los niños les decimos, por ejemplo, le doy una pelota a los niños y les decimos, no, pues vamos a lanzar y cachar la pelota. Y normalmente lo hacemos con la mano hábil. Entonces, en nuestro propio cuerpo incluimos el lado no hábil. Entonces, yo le digo a los niños, oigan, ya lo hicimos con una mano, ahora hay que hacerlo con la otra mano. ¿Sí? Entonces, es parte de la educación física integrar a ese cuerpo, a ese ser humano, porque siempre decimos, a ver, normalmente, que es otro ejercicio que hago con los niños, un día a la semana, por favor, utilicen su mano no hábil, por ejemplo, para abrir la puerta, para cepillarse los dientes, para tomar agua, para servirse agua. Maestro, es que no se puede. No se puede porque en el cerebro le hemos mandado información a nuestra mano hábil que esa haga casi todas las cosas, ¿verdad? Pero nunca le hemos mandado al cerebro que haga que la mano. Entonces, ese movimiento es un movimiento consciente, porque yo le digo, ok, cerebro, hoy voy a cepillarme los dientes con la mano izquierda. Y entonces... Llamamos gimnasia cerebral en psicopedagogía. Le llamamos gimnasia cerebral. Actualmente están trabajando lo que le llaman la neuroeducación o la neuroeducación física, ¿verdad? Con ese tipo de actividades. Pero digo, este tipo de actividades, nosotros bueno, en lo particular las conocí hace muchísimos años porque tuve una maestra en la normal, la maestra Caridad Consejo Trejo. Ella es de formación, ella es maestra de educación especial. Después hizo la licenciatura en educación física, tiempos después. Después se fue a cursos de psicomotricidad y después estudió su maestría y su doctorado. Pero cuando ella estaba estudiando psicomotricidad, que se hizo especialista, ¿verdad? En psicomotricidad, ella nos decía precisamente este tipo de actividades. Entonces, desde hace mucho tiempo, yo empecé a trabajar este tipo de actividades que, bueno, nosotros le llamamos movimientos más conscientes o lo que dices, ¿no? Gimnasia cerebral. Y ponemos a trabajar al cuerpo de una manera diferente de como normalmente trabaja, ¿no? Entonces, ahí también estamos incluyendo, o sea, no estamos, digo, desde los seres humanos, ¿verdad? Los hombres y las mujeres, excluimos una parte de nuestro cuerpo porque ya tenemos una parte hábil, ¿verdad? Obviamente, digo, para la escritura es un poquito complicado, pero también se puede trabajar, ¿no? No sé, es más, hasta para bañarse. Yo le digo a los niños, oigan, este día o cuando lleguen a su casa se van a bañar con su mano no hábil, ¿no? Maestro, es que no se puede. Bueno, digo, no lo has practicado. De hecho, en educación física, algo que sí excluimos es la palabra no, ¿sí? O sea, no se puede, está desaparecida en educación física. O sea, claro que se puede, ¿no? Podemos hacer las cosas, aunque no las hacemos con la perfección de que en algún momento debería hacerse en un deporte competitivo, por ejemplo, ¿no? Por eso te decía, en educación física somos un área de la educación, un servicio educativo que incluye a todas las personas que quieren llevar a cabo pues un desarrollo de su cuerpo a través del movimiento. Tu audio, Ana. No, es que pensé que tú le ibas a preguntar okay. Algo, entonces yo estoy emocionadísima con esa parte, por ejemplo, donde decía Toño de incluir a los padres de familia. Ni como maestra, a menos que fuera una mañana familiar, se incluye a los padres de familias en diferentes actividades, pero que se les invite a una clase de educación física a los papás a participar juntamente con sus hijos,
me parece fantástico, de verdad, para muchas formas, no solamente para realizar la educación física, sino para unir al padre de familia, para formar equipos, bueno, pienso que nos funcionaría, tendría como muchos significados. Entonces, será una de mis propuestas a los maestros de educación física. Toño, me parece fantástico. Ya tengo como 4 ideas. Muchas gracias. Esta parte, maestro, que cuando lo presentaba, a veces decimos, cuando alguien tiene un título, lo decimos y se dice fácil, pero llegar a donde está usted con estas técnicas y demás, estrategias y los conocimientos necesarios para la aplicación, y ahora sí, consisten en muchos años de experiencia, en estudios tras estudios, pues el perfil primario, la licenciatura, escuchamos la maestría, un doctorado y otros. Entonces, esa práctica, porque el conocimiento, si no lo movemos, no lo generamos, no lo ponemos en práctica, ¿no? Entonces, qué bonito es encontrarnos profesionales de su propia profesión, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque se está generando ese movimiento, ese cambio e impactar en las aulas. Es lo más maravilloso, ¿no? ¿En dónde llega nuestro esfuerzo y demás? Cuando lo llevamos a nuestras aulas, lo aplicamos y vemos la sonrisota de los estudiantes, ¿a poco no? Es esa forma de verlos reír, ir, venir y que se les olvida el mundo entero por concentrarse en lo que están haciendo. Es maravilloso. Yo creo que la sociedad, globalmente hablando, lo requiere de una manera urgente. Y eso nos consta, yo creo que no nada más en México, sino en Guatemala, Venezuela, Argentina, Latinoamérica y el mundo entero, ¿no? Porque todos estamos padeciendo lo mismo. Maritza, fíjate que ahorita que mencionabas que el mundo entero lo necesita y Ana comentaba que se está priorizando la educación física actualmente en general en el sistema educativo, ¿verdad? No sé, digo, he visto memes, ¿verdad? Que una persona, no sé, va caminando y de momento choca, ¿no? De momento se tropieza algo. Digo, es parte del movimiento, o sea, es parte del movimiento y es parte de la movilidad que tenemos en el cuerpo. Por cuestión cultural, cuando somos adultos, le damos importancia a todo menos a nuestro cuidado de la salud, ¿verdad? Que involucra dos partes, la parte de la alimentación y la parte del ejercicio físico, ¿no? Entonces, normalmente no tenemos tiempo para hacer ejercicio o normalmente no tenemos tiempo para jugar, ¿no? De hecho, con el simple hecho de jugar, por ejemplo, algún juego de mesa o juegos que nosotros le llamamos juegos de lápiz y papel, que hay muchísimos juegos de lápiz y papel, o sea, con un lápiz y un papel puede hacer muchos juegos, muchísimos juegos. Entonces, con el simple hecho de hacer ese tipo de actividades, o sea, como que le cambias, ¿no? Le cambias le rompes el esquema a lo que cotidianamente estás haciendo y eso te permite otra vez renovarte, ¿no? Y considerando esas situaciones de los tipos de juegos y demás, también en educación física nosotros podemos trabajar educación física en cualquier parte, ¿no? No hay necesidad. Digo, si tenemos una cancha techada, endolvada, con vestidores, con grasa y todo, pues claro que sería lo ideal, ¿verdad? Pero si tú observas a los maestros de educación física, por ejemplo, por lo menos en la región de las altas montañas del estado de Veracruz, o sea, hay maestros que trabajan en una cancha de 2x6, ¿no? Y que está a desnivel y que no tiene techo y que en la época de lluvia, pues todo el tiempo está mojada, ¿no? Y hay algunas canchas que están techadas, pero como llueve, la cancha es a donde escurre todo el agua, ¿no? Entonces, pues si los pones a trabajar en un patio, lo van a hacer. Si los pones en un salón de clase, lo van a hacer. Creo que la educación física, pues va más allá de lo que es un simple juego, ¿no? Y precisamente el enfoque de la educación física, a pesar de los paradigmas educativos o a pesar de las corrientes filosóficas o de las corrientes educativas que se involucren en la clase de educación física, perdón, que se involucren en la educación, en los planes y programas, lo más importante en educación física es que hay contenidos que no tienen vigencia, ¿sí? Y los contenidos que no tienen vigencia es, por ejemplo, el cuerpo necesita moverse, ¿sí? A ver, el ingeniero necesita aprender ciertas estrategias o ciertos contenidos para hacer su labor. El abogado otras diferentes, ¿verdad? El médico otras diferentes. Pero todos los cuerpos necesitan moverse o todos los cuerpos se mueven. Entonces nosotros
los contenidos que utilizamos es los que involucren el movimiento del cuerpo. Si tú le llamas fuerza, si tú le llamas equilibrio, le llamas resistencia, le llamas sincronización, adaptación, lateralidad y demás, todo es movimiento. Entonces, son contenidos que no caducan, le digo a mis maestros. O sea, independientemente del paradigma que venga actualmente, que si es más humanista, que si fue constructivista, que si era por competencias y demás, tiene que ver con el movimiento del cuerpo, ¿no? Y aquí involucramos otra parte que precisamente se ha dejado a un lado, ¿no? La importancia de realmente, desarrollar la movilidad del cuerpo, no desarrollar el cuerpo así, o sea, de hecho le decía a los maestros o a los padres de familia de la escuela donde trabajé muchos años, los niños y las niñas no crean que van a salir, una Nadia Comaneci o va a salir un Ronaldinho o va a salir, ¿no? O sea, van a salir niños que se van a saber desenvolver motrizmente en la vida, ¿sí? En general, no crean que va a salir ahí un fisicoculturista como Arnold Schwarzenegger y va a poder, sí, va a poder levantar carros, algo por decirlo, no, o sea, no, o la Mujer Maravilla que con el escudo detiene, ¿no? O sea, no lo hacemos. Y precisamente lo que les mencioné hace un momento, digo, las características, necesidades e intereses de los niños son lo que nos dan a nosotros la pauta para poder ir desarrollando, pues, esas clases de educación física, ¿no? Pues maravilloso, maravillosa esta rica charla, porque de aquí salen muchas ideas, de aquí partimos para tener cómo seguir trabajando, para tener en cuenta actividades que podemos integrar a nuestro día a día y fomentarlas, ¿no? No nada más quedarnos con el ya sabemos más, algo nuevo, sino aplicarlo, fomentarlo y platicarlo, que esto sea una cadenita que integre a más docentes en esto y los propios chicos, ¿no? A veces somos determinantemente ejemplos a seguir en nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, nuestros estilos de vida a veces no sabemos qué tanto influimos y enormemente en los estudiantes, ¿no? Entonces, unos buenos ejemplos y más movibles e integrados, suena bastante bonito, ¿no? En educación, y yo creo que es mi pasión. Sueno muy romántica en educación, pero de verdad que sí sueño cada día con algo mejor, con algo que nos integre, que no nada más el alumno pase por mi salón y ya, ¿no? O sea, podré tener muchos alumnos y entre tantos nombres a lo mejor luego se nos pasan con los años, ¿no? Pero las caritas no las olvidamos, ¿no? Y la marca que le dejamos a cada uno, pues tampoco, y ojalá que siempre sean cosas bonitas para ellos y enriquecedoras para nosotros, para nuestra vida en general. Maritza, fíjate que contando el tema, considerando este tema de apoyar a los compañeros, a los maestros, también tengo un taller aplicado con niños precisamente que se llama Estrategias Didácticas de Educación Física desde el enfoque de la innovación. Y ahí les hablo sobre el aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en retos, aprendizaje desde la investigación, pero no solamente como la estrategia de enseñanza, sino aplicado con los niños. O sea, ¿qué tipo de juegos o actividades podemos involucrar a los niños para que ellos desarrollen un proyecto de 1, 2, 3, 4, 5 clases, dependiendo de la estrategia, para poder trabajar con ellos? Y en los últimos talleres que di, involucré también la parte de la gamificación y el blended learning. ¡Ay, excelente! Sí, claro. Pues usted nos indica cómo le hacemos y adelante. ¿Cómo ves, Anita? No, me parece súper. Yo, es más, ya quiero escuchar un ejemplo de cómo fue aplicada la gamificación, de cómo construyeron un proyecto utilizando la educación física. Muero por escuchar una experiencia. Sí, Ana, mira, fíjate que hubo un debate cuando proponía lo del tema de la gamificación, porque le digo a los compañeros que lo que tenemos que hacer una gran diferencia entre la gamificación y la ludificación es desde la conceptualización. La gamificación viene desde un concepto, el concepto de gamificación se crea desde el concepto gamer, ¿verdad? De los gamers, de los escenarios de juego virtuales que utilizan ya sea computadora o maquinitas, videojuegos y demás. De ahí viene la palabra gamificación. Crear ese tipo de escenario donde hay niveles de logro, ¿verdad?
adquieres moneditas, insignias, etcétera, creas un personaje, etcétera, entre otras cosas, ¿verdad? Y entonces me decía Antonio, no se puede gamificar si no se usa tecnología. Y yo le dije, ¿sabes qué? Sí se puede gamificar. O sea, podemos crear un juego y les voy a explicar uno. Y la diferencia de la gamificación es precisamente la conceptualización. Lo lúdico viene de juego, precisamente, ¿sí? De la persona que juega, ¿verdad? Pero la gamificación no tiene nada que ver con la ludificación, porque muchas veces dicen, ok, voy a gamificar porque voy a poner un juego en la clase. Si el juego no tiene algunas condiciones específicas, no estás gamificando, estás ludificando, ¿sí? La gamificación tiene algunas características muy específicas. Hay un juego bueno, que siempre lo pongo en uno de ellos, que pongo en la gamificación, es uno que se llama pistas ocultas, ¿sí? Y haz de cuenta que yo coloco, imagínate aros en el piso, pongo 5 aros en el piso, formados por 10 aros al fondo. 5 aros por 10, ¿no? Ok. Y a los aros, obviamente los aros, las personas que van a jugar no saben que yo en esos 50 aros, yo puse una pista para pasar de un lugar a otro. ¿Ok? Bueno. ¿Cómo va a pasar esta persona? Pues simplemente va a pasar caminando, saltando, etcétera. Pero en los primeros 5 aros, de los 5, yo tengo un aro elegido, que es el aro que puedes continuar al siguiente nivel, pero no te digo cuál es. Entonces tú tienes 5 posibilidades, que esa es otra de las cosas. En la gamificación tú tienes, por así decirlo, vidas, ¿verdad? Sí, o energía. Ok. Si la persona, supongamos que de los 5 aros, vamos a enumerarlos del 1 al 5. Supongamos que la persona se para en el aro número 5 y el que te da el siguiente nivel es el número 2, pues la persona se regresa. Y tiene que ser una acción motriz. ¿Sí? Y tiene que ir guardando en su mente que en ese aro, pues no juega, porque si no pierde una vida o pierde energía o pierde, ¿no? ¿Me explico? Y así, cuando tú descubres el primer nivel, que es algo de la gamificación, te vas al segundo nivel. Y cada vez avanzando, cada vez que las personas van avanzando en niveles, se le van poniendo retos más complejos. ¿Sí? Entonces, así de simple se crea la gamificación en educación física sin necesidad de la tecnología. Porque creamos ese escenario completo, ¿verdad? Donde tú tienes que, para poder pasar al siguiente nivel, tienes que recordar cuál es el nivel anterior, ¿sí? Tienes que ganarte, para poder estar en ese nivel, tienes que ganarte a través de una acción motriz, que sería a través de un reto, una tarea o una consigna que te da el juego, ¿sí? Para poderte ganar el baúl aquel, tienes que ir a tal lugar y agarrar una manzanita y ponerla encima del baúl para ganarte el baúl de moneditas, ¿no? Ahí podemos obviamente incluir a cualquier niño con capacidades diferentes. Correcto. Ahí lo que hacemos es, dependiendo la cantidad de niños y dependiendo la edad de los niños, es donde podemos involucrar, ¿no? En lugar de poner 5 por 10 aros, ponemos nada más 5 por 5. Son 25 aros en total, ¿verdad? ¿Sí? A los niños de sillas de ruedas o de alguna condición, nosotros le ayudamos a que se incorpore en el lugar donde corresponde, ¿verdad? Obviamente ellos no lo van a poder hacer saltando con un pie, por ejemplo, ¿no? Claro. Sí, por el estilo, ¿no? Pero sí, o sea, todas las adaptaciones para los niños con diferentes, con discapacidades o con condiciones, ellos pueden hacer todas las actividades de acuerdo a sus capacidades. Los que nosotros tenemos que romper es la barrera para podernos atrever o quitarnos el miedo de que es que se puede caer o se puede lastimar, mejor que se espere, ¿no? O sea, él es un ser humano valioso, él o ella es un ser humano valioso que puede hacer las cosas que hacen todos los demás, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Pues entonces, una vez que nos diga el caminito, nosotros lo seguimos para proponer los talleres y nos ponemos de acuerdo, como ven. Claro, cuando ustedes digan. Oigan, y bueno, algo muy importante que quería comentarles es que en el programa de aprendizajes clave, que es el que se utiliza actualmente en educación básica, hay uno de los aprendizajes esperados que pide que los niños identifiquen diferentes normas de convivencia y actividades o juegos, ¿verdad? Con el propósito de asumir actitudes que fortalezcan el respeto y la inclusión de los demás. Aquí les mencionaba hace un momento y lo voy a puntualizar también. Una estrategia para poder crear la inclusión es romper con el esquema de la formación niños y niñas. De hecho, yo siempre digo a mis maestros, oye, ¿por qué formaste niños y niñas?
Pues es que siempre lo has formado así, ok, bueno, cuando hablamos de inclusión y equidad, no debería ser o una sola fila o haces 2 filas y que se formen quien quiera, ¿verdad? Para no hacer, para no incluir o excluir en alguna de las 2 filas, ¿sí? O sea, ese ambiente, desde ahí empieza, ¿no? Otra es que cuando jugamos, por ejemplo, por pares, de hecho, era una problemática que a veces me enfrentaba con los niños en la escuela, es que normalmente los niños como, tal vez primero sí, pero como ya en segundo, tercer año y cuarto año, tercero y cuarto año es muy marcado, que los niños y las niñas juegan separados, no juegan juntos. Y esa es una condición cultural que viene desde casa, que a veces el papá o la mamá le dice, no juegues con los niños, los niños no te pueden tocar. Oye, pero a ver, agarrar de la mano a una persona no hace daño, ¿verdad? Y vamos a jugar, o sea, vamos a agarrar a nuestro compañero o compañera porque vamos a correr, desplazarnos, movernos de un lugar a otro, etcétera, ¿no? Entonces, ahí empezamos a romper con esos esquemas de trabajo, ¿no? Hace un momento mencionaba lo de los equipos, pero cuando hacemos ese trabajo, por ejemplo, por pares o trabajo por parejas, pues incluimos, ¿no? Que no haya una diferencia entre niños y niñas, cuando hacemos los equipos, cuando a veces dividimos el grupo en dos personas, en dos grandes equipos, pues que sean incluyendo niños y niñas, ¿no? Y fíjense que en este programa que les decía, de este aprendizaje esperado, la orientación didáctica, pues aquí dice, ¿no? Una de las estrategias que es una estrategia didáctica en educación física, es el juego libre, ¿no? Tú puedes ponerle es planeado todo esto, pero tú puedes ponerle una serie de materiales a los niños y decirle, oigan niños, hoy vamos a tener una estrategia que se llama juego libre, ustedes van a crear su propio juego, ¿verdad? ¿Cómo? Bueno, pues con este material, a través de este material o sin material. ¿Qué podríamos jugar? Y ahí le incluimos, ¿no? Que sea, por ejemplo, un juego de desplazamiento o un juego de ejercicios o un juego que involucre números o un juego que involucre letras, ¿no? Ahí ya estamos incluyendo, pues, otros contenidos. Entonces, el niño, a través del juego libre, pues, precisamente tú permites o le permites que ellos vayan desarrollando sus formas de convivencia, ¿verdad? Y formas de convivencia que van a incluir a todos los compañeros, porque normalmente cuando juegan fútbol, pues obviamente juegan los niños que saben jugar fútbol. Y a los niños que sabemos que en el grupo que no juegan fútbol, pues ni los invitamos, ¿no? O los ponemos de porra, ¿no? Entonces, en este juego libre donde decimos, ¿sabes qué? A ver, número 1, las reglas es incluir a todos los que están en tu equipo, ¿sí? Que todos estén participando constantemente y que todos propongan algo de ese juego, la regla, el material, el espacio, la distancia, el tiempo que vamos a hacer, etcétera, ¿no? Y otra estrategia didáctica que se utiliza precisamente para ir creando estos escenarios de convivencia inclusiva son los cantos y las rondas, ¿sí? Nosotros, es una estrategia que utilizamos. Antes era común que el maestro cantaba, ¿no? Hace una canción y los niños lo repiten y las canciones, algunas canciones tienen movimiento, ¿no? Actualmente ya hay mucho material, recurso digital, que pues tú descargas de YouTube un montón de canciones, ¿verdad? Vas y lo pones en el Bluetooth, con tu Bluetooth a una bocina y lo pones en tu clase y bueno, pues los niños a través del canto precisamente se expresan, ¿verdad? Se expresan de una manera libre, ¿sí? Sin limitar a los demás compañeros, ¿no? Por ejemplo, no sé, a ver, vamos a hacer una cara rara, ¿no? Pues cada quien puede hacer una cara rara como quiera, ¿no? O sea, no ponemos como limitaciones o decimos solamente tenemos que hacer una cara rara de esta forma, ¿no? Es libre, ¿no? Y también nosotros nos damos la oportunidad precisamente de incluir niños y niñas y que los niños y las niñas sean en algún momento los que pueden conducir o dirigir una actividad. Sí, decimos, a ver, una niña que sea voluntaria para, no sé, para dirigir movimientos de brazos, por ejemplo, ¿no? Entonces ponemos música y la niña es la que, conforme sus capacidades, habilidades o destrezas, la niña va a mover sus brazos como ella quiera, ¿no? Y todos los demás los van a imitar, ¿no? Y cosas por el estilo. Son varios recursos que se están utilizando y precisamente estas orientaciones didácticas de educación física con el aprendizaje esperado que les mencionaba de dedicar diferentes formas de convivencia, nos permiten precisamente desarrollar algunas clases, ¿no? Y insisto, les podría mencionar muchas de ellas, ¿no? Algo muy importante para la inclusión, ¿verdad? Es el tema del juego de las reglas. Tú puedes jugar, pero hay reglas, ¿no? Entonces, eres hombre o eres mujer, no hay ningún problema, pero hay reglas en el juego. Entonces, y todos las respetamos, ¿no? Que es otra de las cosas, que cuando a veces decimos, no, pues vamos a darle chance porque es niño, o vamos a darle chance porque es niña, no, o sea,
Aquí tiene que ver con equidad, tiene que ver con inclusión, pero tiene que ver con el respeto a las reglas. Todos las respetamos, ¿no? Sí, entonces es algo que nos permite en educación física tener un panorama abierto de posibilidades de movimiento precisamente a través de estas diferentes estrategias didácticas. Y también el mismo programa nos permite tener algunas sugerencias de cómo evaluar a los niños, ¿verdad? En este tipo de aprendizajes esperados que el mismo programa nos propone, ¿no? Y te digo, este es un ejemplo de un sinfín de actividades que se pueden hacer en educación física, considerando el concepto y el tema de la inclusión, ¿no? Y en general, pues la inclusión educativa. No, y veo que no solamente es todo eso que tú acabas de mencionar, sino también rompemos paradigmas, le damos libertad a la creatividad, a todo lo que se pueda, porque en lo que tú mencionabas de crear un personaje, crear un canto, eso viene a darle la oportunidad al estudiante de todo lo que ya tú hablaste, pero también a ser creativos, a no limitar la creatividad del estudiante. Y me parece tan interesante eso de hacer una sola fila y que se formen ahí como ellos quieren. Y por ejemplo, yo no sé si ahí con ustedes han jugado el arrancacebollas, pero en mi país se juega, pero las mujeres en un árbol y los hombres en otro. Entonces creo que desde ahí vamos creando que no solamente ya en la casa se ha enseñado los papás que enseñan, que no te toque, que no se acerque, que el niño te respete, que no, bueno, tantas cosas que les enseñamos en casa, muchas con mucha razón se enseñan, ¿verdad? Porque pues se ha sabido de abusos y cuestiones de esas físicas o sexuales. Entonces, supongo que por eso muchos papás dan esas recomendaciones, pero me parece tan interesante que en la educación física podemos enseñarle al niño, es cierto, a cuidarse, pero también a respetarse. El hecho de que se puedan agarrar las manos entre ellas, que se puedan abrazar, porque nosotros creo que vamos a ir rompiendo con ese morbo, si lo podemos llamar así, que quizás... Es que, ¿sabes, Diana? Fíjate que precisamente, a ver, el morbo lo tenemos los adultos, no los niños. Exacto, exacto. A ver, los niños juegan con su híjole, con su libertad de expresión y con su libertad de límites, ¿verdad? Ellos juegan de manera natural. Exacto. Y lo hacen de una forma honesta y sincera, o sea, ellos no necesitan... desde pequeñitos ellos tienen a ver, es que es una capacidad del ser humano, ¿verdad? Ser sociable, ¿verdad? Pero a lo largo de que el niño va creciendo le empezamos a meter ideas y tabúes, ¿no? Y digo, yo te voy a poner un ejemplo que es fundamental precisamente en educación física. Normalmente en educación física, pues de preferencia se pide que los niños vayan con pantalón corto, ¿verdad? Con short y con playera, para que sea más cómoda la movilidad de los niños. Bueno, a cierta edad los niños no les gusta, tanto niños como niñas, no les gusta que les vean las piernas. Y entonces los papás les metemos una mala idea. No quieres que te vean las piernas, no importa, te compro un pants. Maestro, le da permiso al niño de ir de pants. Ok, no pasa nada. Y yo lo primero que le pregunto a los padres de familia es, oigan, cuando van a la playa, ¿qué ven? O sea, ¿ven gente en traje? O sea, ¿ven gente con, digo, un corpiño y un calzoncito, verdad? Entonces, o sea, no es malo. De hecho, nosotros, ¿cómo se llama? Satanizamos el cuerpo desnudo, ¿verdad? Pues el cuerpo, a ver, así llegamos al mundo. Lo que dices es bien cierto, o sea, hay como ciertos límites y ciertas situaciones que hay que cuidar a lo largo de la vida de los niños, de los seres humanos, de los niños y las niñas, por condiciones que se han dado en la historia del mundo, cuestiones de abusos y demás, ¿no? Pero precisamente, como mencionabas hace un momento, es nosotros ir rompiendo con ese esquema. O sea, que sí, a ver, efectivamente hay las cosas que es otro de los temas que quería tratarte. Mira, yo a los alumnos jamás les hablé de lo bueno o de lo malo del alcohol o de lo bueno o lo malo del cigarro. Jamás. Porque, ¿sabes qué? Si no tienen el interés y no tienen la curiosidad, tú no se las pongas en la mesa. ¿Sí? ¿Cuál es lo que yo les ofertaba? Y esa es una experiencia muy personal. ¿Qué es lo que les ofertaba? Pues el movimiento, el juego, la recreación, etcétera, ¿no? ¿Por qué?
Esto es simple. Si ellos tienen más posibilidades, ¿verdad?, de disfrute a través del juego, pues sí, en algún momento, pues hay personas que toman porque se divierten o les gusta, y los que fuman igual se divierten, les gusta, ¿sí? Y tienen satisfacción ciertas cosas, ¿verdad? Pero el niño tiene más amplitud más posibilidades de disfrute con juegos, con canciones, con movimiento, etcétera, ¿no? Entonces, claro, sí va a haber alcohol y cigarro, porque no lo podemos ocultar, no lo podemos eliminar, pero que él observe todas las posibilidades que tiene con otras actividades en lugar de irse por estas, ¿no? Entonces, yo no le pongo la curiosidad, y lo mismo pasa, o sea, los niños, a ellos de pequeño, por eso les decía, desde preescolar hasta primer año de la primaria, más o menos hasta como los 7 años, los niños no hacen la diferencia entre niño y niña. O sea, ellos agarran de la mano al niño, agarran de la mano a la niña, abrazan al niño, abrazan a la niña, y no pasa absolutamente nada. Pero ya después de segundo año y tercero, cuando se empiezan a hacer, me imagino que conscientes, ¿verdad? Porque necesitaría estudiar el tema, pero se van haciendo conscientes de algunas cosas, o tal vez de las diferencias corporales, y tal vez de las ideas que nos meten en la cabeza por cultura en nuestras casas. Entonces, no puedo jugar con las niñas, ¿no? O no puedo jugar con los niños, o no puedo abrazar a un niño, o no puedo agarrarle la mano a un niño, o no puedo agarrarle la mano a una niña. Si soy niño y se agarran mano niño con niño, está malo, ¿no? Y se agarra niño con niña, también está malo. Entonces, híjole, o sea, ¿qué está pasando? Pero insisto, esto es cuestión cultural, y creo que viene más del cerebro de los adultos que de los niños. Por eso es importante hablar de que estamos llevando a cabo procesos de formación, o sea, estamos formando a seres humanos con un chip diferente, ¿verdad? Que ellos tengan en su cerebro la parte inclusiva, la parte del respeto de los valores, y muy fundamental, que los valores que traen de casa los tengamos como los pilares de la educación en general, ¿verdad? Yo le digo a los maestros, oye, ¿quieres respetar tu profesión? Primero que nada, sé puntual, haz tu trabajo, planifica, ¿sí? Trata con respeto a todos, ¿sí? Trátalos con gusto, ¿sí? No los corras del salón de clase, no los corras de la escuela. O sea, ¿por qué el niño a veces no quiere ir a la escuela? Es que el maestro no sé qué. Oye, ¿por qué estamos corriendo a los niños de las escuelas? ¿Sí? Precisamente, motívales la creatividad. Si el niño te dice, maestro, ese juego sí se puede hacer, y se puede hacer ahora con una mano y se puede parar de cabeza, que lo intenten. No lo hagan porque se pueden lastimar. No, pues que lo intenten. Exacto. Sí. O sea, es mejor que lo intenten cuando estén pequeñitos que lo intenten cuando están adultos, porque adultos tenemos menor movilidad, y entonces sí se pueden lastimar. Los niños pequeñitos se doblan para adelante y para atrás, y se doblan al derecho y al revés, y tú los ves como si nada, ¿no? O sea, tú te lastimas un tobillo y tardas días, meses en recuperarte. Un niño en 3, 4 días lo ves en bicicleta otra vez como si nada, ¿no? Claro. Entonces, aprovechar toda esa, híjole, pues la palabra es eso, o sea, toda esa juventud de los niños y las niñas, ¿sí? Para que ellos precisamente desarrollen sus habilidades, y que en un futuro sean personas, ¿verdad?, que tienen conciencia de eso. A ver, conciencia de respetar turnos, conciencia de respetar a la otra persona, conciencia de respetar al oponente. Ok, perdimos, no pasa nada, nos divertimos, perdimos, y el próximo, ¿qué es lo que vimos que podemos mejorar para el próximo juego, para el próximo partido, ¿no? Sí, todo eso, o sea, en contra de lo que ven en contra de lo que ven en la televisión, ¿sí? Hay 2 equipos que juegan, los que pierden, pues se van todos tristes, los que ganan se van contentos, la porra de los que ganan, pues atacan a la porra de los que pierden, y viceversa. Entonces ahora todo un rollo ¿no?, que se ve en la televisión en general. Entonces, en educación física, precisamente desde la parte formativa, estamos, desde hace muchos años, no es ahorita, pero siempre hemos estado rompiendo con ese tipo de esquemas, ¿no? De la participación de todos, de involucrar a todos los niños con las diferentes condiciones. El más alto es más bajito, el más gordito es más flaquito, la niña, el niño, pues los niños que tienen diferentes condiciones de conducta, los niños que tienen discapacidades, a todos incluirlos en la clase de educación física. Absolutamente. Leonel. Yo aquí, por lo general, no intervengo porque... Cierto. Soy como la parte técnica. Pero hay 2 cosas que mencionaron que me parecen muy importantes de hablar de mi perspectiva como padre, ¿no? Porque recién me estoy dando cuenta de la importancia de la educación física para la inclusión, ¿no? Les voy a decir por 2 temas sumamente puntuales, ¿no? El primero
mi hijo ahorita está, yo, papá orgulloso porque está en su equipo de básquetbol, mañana comienza su primer torneo y el equipo es mixto, ¿no? Obviamente son niños, niñas, hay un niño con cierto problema, se nota que es conductual, y hay un niño con una discapacidad importante de vista, ¿no? Entonces, pero ellos van a jugar. Y es un deporte de contacto, o sea, ¿no? Le están pegando a la pelota, están jugando, se la están quitando y están mezclados, ¿no? Y ellos no están viendo si es niño o niña, si nada, o sea, ellos están jugando la pelota, ¿no? Tenemos tantos tabús que era de lo que estaban hablando. Hace 2 días estaba escuchando un podcast que era así como se llama El Grupo, ¿no? Perdón por el gol, pero es como un grupo de papás, ¿no? De una escuela hippie, ¿no? Entonces, así es que llegó alguien maquillado al salón, ¿no? Y entonces los papás hacían relajo, porque como una niña iba a llegar maquillada al salón, ¿no? Y de repente, o sea, y con todo este discurso de por qué sexualizar a las niñas, y entonces, de repente comienzan a decir, es que era un niño el que venía a maquillar, ¿no? Y entonces los papás comenzaban a decir, no, pues que pues hay que dejarlos, ¿no? Como en esta otra parte ser súper inclusives, ¿no? Que tampoco es cierto, o sea, porque llegas al otro lado, ¿no? Entonces, pues es que si es niño, no, o sea, pues hay que dejar que se exprese, ok. Entonces, ahora, yo me estaba riendo mucho porque decía, ahora resulta ser que es condenado que las niñas se maquillen y tiene que ser aplaudido, tolerado que los niños se maquillen, ¿no? Al finalizar el tema, el niño había llegado vestido del Joker. Entonces, todo lo que habían armado los papás, ¿no? ¿Qué es esto de la educación? Nosotros, desde nuestra perspectiva y desde nuestras limitantes, estamos haciéndole esto a las nuevas generaciones, ¿no? Y entonces yo me estoy metiendo, porque nunca me meto, porque me cayó así el 20, ¿no? La importancia de la educación física para este tipo de procesos sociales es relevante, pues, o sea, es brutal, diría yo, ¿no? Y quería como comentárselos, o sea, me parece como, porque además, mismo los profesores de educación física que me ha tocado convivir con algunos, consideran que no es tan importante lo que están haciendo, que solo es como para que se muevan, se cansen y regresen al salón y no den mucha más lata, ¿no? ¿Por qué no hacen investigación? Pues ¿sabes qué? ¿Por qué un maestro les enseñaría a hacer investigación a lo mejor etnográfica, o sea, pues, siendo partícipe de lo que estás estudiando, solo registrando, ya estás haciendo investigación? ¿Por qué no? ¿No? Estas reflexiones, pero también existe como todo este sesgo de tabús de lo que es un profesor de educación física, ¿no? En México está el chiste de que si no tiene panza no es profesor de educación física. O sea, porque no les pone a dar 2 vueltas y él no da ni una, pero vaya, voy hacia ese punto. Me parece, digo, podemos sustentarlo con muchas teorías. Me parece que la más vieja tal vez sea Las cartas para la educación estética del hombre, con Schiller, que habla acerca de la educación a través del juego, ¿no? Porque además así aprenden los mamíferos. Los leones aprenden a cazar jugando a que cazan con sus hermanos, ¿no? Así es como la naturaleza le enseñó a los mamíferos que tenían que aprender y desarrollarse a través del juego, ¿no? Y me detengo allí, ya me callé, ya me voy, ¿no? No, Leonel, mira, de verdad que es muy importante lo que acabas de decir. A ver, número 1, los extremos son dañinos para una sociedad, ¿sí? Yo creo que hablar de seres humanos que estamos buscando una mejor condición de vida en general para el otro, bueno, primero para mí, luego para el otro, es lo fundamental, ¿verdad? Esa es una. 2, a ver, los niños, ¿sí? Desde pequeñitos, a la edad de 4 o 5 años,
ya juegan al papá y la mamá, ya tienen o sea, su hijo, su compañero que también sí tiene 5 años, ¿no? Y lo agarran y él es mi hijo, ¿no? O él es la hija, etcétera. Entonces, o sea, ahí ya empiezan ellos a empezar a vivenciar o experimentar ese tipo de actividades que en algún momento las va a tener en la vida seria, ¿verdad? ¿Sí? De ahí la importancia, por ejemplo, del niño que juega, de hecho, hay una canción de los niños, algo así como que, o sea, tú le das un papel a un niño, un papel en blanco, o sea, y el niño, o sea, va a viajar a Grecia, va a darle la vuelta al mundo, ¿sí? Y va a crear ahí un barco, un avión, una culebra, una cobija, o sea, va a crear infinidad de cosas, ¿no? De hecho, hay una estrategia donde tú llevas un material, como que raro para la gente y se lo vas dando, ¿no? Y tú le dices, a ver, vamos a poner un ejemplo ahorita, ¿no? Una servilleta de papel, ¿no? Ana, ¿para ti qué sería una servilleta de papel? O sea, que no, obviamente es una servilleta de papel, pero esta servilleta, ¿para ti qué sería? O sea, ¿la podrías transformar en qué? ¿Qué sería para ti una...? ¿Podría pensar una nube? Para ti sería una nube, ¿verdad? Entonces andaría por aquí. Ajá. Para ti, Maritza, ¿qué sería esta servilleta de papel? ¿En qué la puedes transformar? La puedo transformar en un triángulo, en un corazón, en mi diario. Ya en un diario, entonces ya es algo para dejar ahí, plasmar ideas, ¿verdad? Leonel, ¿en qué podrías transformar esta servilleta de papel? Un barquito. En un barquito, ok. Y la servilleta de papel yo la puedo transformar en una capa, ¿verdad? Y ya soy Superman. ¿En qué otra cosa, Ana? ¿Perdón? ¿En qué otra cosa la podrías transformar esa servilleta de papel? ¿En qué otra cosa podría ser una flor? ¿Sería Una flor. Correcto. Ahí la hacemos así, ya. Ajá. Maritza, ¿en qué la podrías transformar? En un parche de pirata. En un parche de pirata, muy bien. Ajá. Leonel. En un separador de libros. En un separador de libros, ¿verdad? Yo la puedo transformar en una, ¿cómo se llama? Corbata. En una corbata o en un babero, ¿no? Ajá. Y así, bueno, entonces, digo, con un simple objeto, ahí lo que estamos haciendo es que el cerebro lo estamos poniendo en jaque, ¿verdad? Lo estamos poniendo a pensar. Porque si yo te digo, ¿para qué es esto? ¿Para qué vas a decir? Para limpiarme. Ni siquiera te dije el nombre, ¿verdad? No te dije el nombre, pero ya nuestro cerebro, ¿sí? Automatizado dice, ok, ve esto, se llama servilleta y es para limpiarme. Ajá. Sí. Pero tiene muchos más usos. Marisa dice, aquí voy a crear mi diario, ¿verdad? Que puede tener 8 hojas o 4 hojas, dependiendo como tú quieras hacerlo, ¿verdad? O puede ser un diario de una sola hoja, ¿verdad? Escribir de lado y lado. Sí. Ya tenemos 2 páginas, ¿verdad? Etcétera, ¿no? Ok. Jóvenes, pues muchas gracias, chicos y chicas que me han invitado a platicar el día de hoy con ustedes. Pues quedo atento a sus dudas. Sí. ¿Preguntas? Oh, gracias a usted, maestro, que nos dio su tiempo en estos tiempos tan difíciles, pero es una, como decimos nosotros en el canal, Ani, un agasajo contar con su presencia, con el tiempo de todos y sobre todo siempre llevarnos algo nuevo, algo que vamos a incluir en nuestro quehacer diario y realmente hacer de la metacognición práctica. Gracias. En mi caso, me quedo con muchísimas nuevas ideas. Me encantaría de verdad que esa pasión que tienes se la pudiéramos inyectar a mis maestros de educación física. De verdad me encantaría esa pasión que lleva implícita creatividad, emoción, innovación, relación, tantas cosas que veo que manejas, ¿verdad? Y que va envuelto en esa palabra que se llama pasión. Entonces, me encantaría, porque yo sé que muchos de nuestros maestros a nivel nacional, hablando de todas las áreas, en nuestro caso del currículo, están como muy desanimados. Y aun cuando se les acaba de dar un bono de 2,500 acá, que así se los dieron, tú puedes hablar con los maestros y ni siquiera eso los tiene motivados a hacer cosas nuevas, a innovar, a apasionarse. Ya perdieron esa parte. Entonces, para mí sería de verdad muy enriquecedor, muy significativo, no solamente para mí, sino para nuestros estudiantes, tener el honor, Toño,
de volverte a escuchar y hablarte todas esas cosas tan hermosas que hoy hemos compartido y que las iba relacionando con las etapas del desarrollo que creo que todos los maestros, sin importar el área, deberíamos conocer para ir relacionando cómo reaccionan, cómo piensan, cómo actúan, qué deben desarrollar en ese momento de la etapa de su vida. Entonces, yo sabía que esto iba a ser un agasajo, un banquetazo de aquellos favoritos de los que a mí me encantan, de queso de todas las variedades y de jamones, con vino, así fue para mí. De verdad, mil gracias por compartir todos tus conocimientos y experiencias con nosotros, que yo creo que hay que invitarlo muchas veces, Maritza. Muy amable, Ana. Maritza, muchas gracias. Sí, pues. Leo, gracias. Hace un momento comentaba Leonel al respecto de la investigación y algo que también empezamos a desarrollar actualmente, también con el movimiento movimiento educativo movimiento abierto, la Cátedra UNESCO, movimiento abierto para América Latina. El movimiento abierto, el conocimiento abierto, ¿sí? El open access, es un tema actual que debe proyectarse, y en este sentido yo le digo a los maestros, oye, si estás haciendo algo y tú consideras que lo estás haciendo bien y aparte está dando resultados, oye, compártelo, o sea, no te lo quedes. Está bien padre que se quede en tu escuela, ¿verdad? Pero está más padre, que lleva más impacto que tú lo compartas con compañeros, ¿no? Actualmente les llaman experiencias exitosas, ¿no? Pero yo siempre que veo a un compañero que hace cosas diferentes, lo invito a hacer actividades, ¿no? Y lo que decía Leonel, oye, es arrastrar un poquito el lápiz de vez en cuando, ¿verdad? Mira, con el simple hecho, tú pon un test de equilibrio a los niños de primer año en agosto, que inician las clases, y al final en julio le vuelves a poner ese test de equilibrio a los niños, y cuando hagas comparación te vas a dar cuenta de muchas cosas. Y hay factor educación física, factor condición física del niño, factor hereditario, factor genes del niño, factor ambiental, etcétera. Pero bueno, uno de ellos es la educación física, ¿no? Entonces nosotros hay que darle presente esa importancia y aparte demostrárselo al mundo, o sea, decirle a los maestros de educación en general, ¿verdad? Al directivo, a los maestros, decirle, oigan, ¿saben qué? A ver, he descubierto que con educación física o con estas actividades el niño desarrolló, mejoró, incrementó, se estancó, creció, etcétera, y me di cuenta por esto y por esto y por esto, ¿no? O sea, dejar evidencia de ello. Yo le digo a los maestros, mira, tú quieres ser un profesional en la máxima extensión de la palabra, tienes que hacer 3 cosas. Número 1, tienes que tener los valores bien cimentados, todos los valores, ¿sí? Los valores universales positivos, ¿sí? Número 2, tienes que planificar tus clases. Y número 3, que es lo más importante, tener evidencia de lo que estás haciendo y analizar un poquito de esa evidencia para poder compartirlo con los compañeros, ¿no? El maestro de educación física en una reunión de academia o en una reunión académica o en una reunión de escuela, normalmente era el que iba por los refrescos, por el café, el que preparaba las mesas para el desayuno y demás, claro, ¿sí? ¿Por qué? Porque no sé, ¿qué es otra de las cosas, Ana? Yo invito a mis maestros de educación física, o sea, que se atrevan a hacer las cosas, o sea, cuando haya un consejo técnico, un colectivo docente, una reunión de maestros, el director le pide a algún maestro que desarrolle un tema. Yo siempre les digo, oye, pide tú que te den un tema para tú desarrollarlo. Toño, no tiene nada que ver con educación física. Bueno, pues es que es un reto, pero eres un docente, eres un pedagogo, eres un profesional de la educación. Deberíamos de tener todas las habilidades, ¿verdad?, para poder desarrollar un tema que tiene que ver con el ámbito educativo, ¿sí? Para poder compartirlo con los compañeros que te están observando, ¿no? Entonces, pues para mí es un gusto, o sea, el día que me inviten, vamos platicando y aprovechando el tema, me voy a comprometer a invitar a un amigo que trabaja el deporte unificado, que tiene que ver con el tema de inclusión, pero específicamente en el deporte, que es lo que mencionaba Leonel. Bueno, él es el entrenador del equipo de fútbol de la selección mexicana de fútbol de deporte unificado a nivel nacional, claro. Él representa a Special Olympics en México. Entonces, es un tipo que es maestro de educación física, compañero de la normal, egresado de la normal veracruzana, pero es un tipo que le ha dedicado los últimos 25 años de su vida a la educación especial desde la educación física. Entonces, me importaría muchísimo para nosotros tener el honor de
tenerlo en este espacio, ¿verdad? Lo pongo en contacto con cualquiera de ustedes, le digo de qué se trata para que platiquen y si es posible que él pues se reúna con ustedes un martes o un jueves, como ustedes lo determinen, ¿no? Estoy seguro de estar encantado de participar con ustedes. Y nosotros también, muy agradecidos. No, pues agradecido, insisto, agradecido que me hayan invitado y que me permitan seguir explotando y desarrollando estas ideas y estas neuronas que estén trabajando y que no dejen Bien de explotado. No, muchas gracias. Gracias, Leo, y no eres solo el staff, ¿eh? Claro que no. El gran mentor, por cierto. Es un gran mentor, Leo, sí. Así es. Mi país, muy agradecido. Guatemala, muy agradecido. Bueno, estamos en contacto entonces y nos vemos. Muchas gracias. Pórtense mal. Gracias. Oigan, cuando salga publicado el programa en su canal me invitan, ¿no? Para verlo. Y, oigan, los martes, ¿los programas que hacen son en vivo o no? ¿O todos son grabados? No, los editamos. Listo. Ok, sí. Bueno. De hecho, ¿nos podemos quedar 5 minutos, equipo? Ok, me van a regañar. No, Ana, hoy le toca baño a Ana. Ana, muchas gracias, Leonel, como siempre. Gracias, maestro. Marita, a la orden. Igualmente, para todos, nos pueden tomar prestados cuando guste, maestro. Órale, quedamos pendientes. Sí, claro. Excelente noche. Gracias. Un abrazo. Mi Leo. ¿Qué onda? ¿Sigues grabando? Ya, sí, sigue. Espérate. Ya. Ok. Te preguntó cuándo vamos a subir el video, Leo. ¿Cuándo vamos a subir los videos? Pero no lo quitaste, lo seguiste grabando, ¿verdad? Grabando. Es que no, ya, es que no me aparecía el botón.